Muy bien, buenas tardes, hermanos. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Un momentito nada más. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, precioso Dios, por todas tus bondades, por todas tus generosidades, por todos los beneficios que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Hoy te acabamos de dar alabanza, mi Dios. Hemos levantado nuestra voz para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, para reconocer que no hay nadie como tú, mi Dios. Y hoy venimos aquí dispuestos, Padre, a salir con un corazón diferente, con un corazón transformado, después de escuchar tu mensaje, tu palabra el día de hoy. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Muy bien. Mire, en los tiempos de Jesús, cuando la gente sabía que iba a pasar por cierto lugar, la gente se juntaba, la gente se amotinaba, la gente hacía grandes multitudes por diversos motivos. Unos, nada más por curiosidad, para saber quién era Jesús, cómo era él físicamente. Otros para ser sanados y otros más para escuchar cada una de sus enseñanzas, cada una de sus parábolas, ¿sí? Para eso se juntaba la gente. Y entonces, mire, hoy la primera pregunta es: ¿qué haría usted si supiera que Jesús va a pasar por aquí? ¿Qué haría usted? Nada. Bueno, ¿realmente usted quiere ver a Jesús? ¿Para qué? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales usted quiere ver a Jesús? ¿Lo ha visto? Vamos a leer Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, por favor, San Lucas, en el capítulo 19, por favor. Ahí nos ubicamos ahorita. Y no sé cuántas veces hemos leído este pasaje, pero bueno, lo vamos a leer una vez más. A ver qué aprendemos el día de hoy. Lucas 19, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 10. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, pues muchos querían ver a Jesús. Zaqueo en este caso no fue la excepción. Y cuando Jesús entró a Jericó, atravesando sus calles, pasando por ahí, él también quería ver quién era Jesús. Y salió a la calle y dice que procuraba, se esforzaba por conocer al Señor Jesús. Pero debido a que había mucha gente, había una multitud delante de él y era bajito de estatura, dice que no podía verlo. Imagínense a Zaqueo hasta atrás, como en un desfile del 16 de septiembre, con toda la gente adelante, el chaparrito, y no podía ver a Jesús. Ese era el panorama, ¿sí? Pero, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo dice la palabra que era judío, ¿sí? Su nombre entonces procede del hebreo, que quiere decir puro, justo. Eso quiere decir Zaqueo. ¿Sí? La Escritura dice también que era jefe de los publicanos, o el publicano principal, o en otras palabras,
era el jefe de todos los recolectores de impuestos que había en Jericó. ¿Sí? Él tenía gente pues a su lado. Dicen que en aquel tiempo Israel había sido conquistado por Roma. Entonces los publicanos eran elegidos por los romanos. Entre los nativos de esos lugares, pues de ahí tomaban a los publicanos. Y la verdad es que no gozaban de buena simpatía dentro del pueblo. Más bien, todas las clases sociales, si no toda la mayoría de las clases sociales, los detestaban, los odiaban, porque era evidente, muy evidente para ellos, que empleaban, que se aprovechaban de su cargo para hacer grandes fortunas, para hacer grandes riquezas. ¿A costa de quién? De los contribuyentes, de los que pagaban sus impuestos. Entonces, estos hombres eran muy ricos, pero se hacían ricos robándole a los demás, podemos decir. Sí, eran ricos, pero tenían una muy mala fama dentro de todos. Bien, ¿por qué? Porque los judíos no podían admitir que uno de los suyos, que uno de su pueblo actuara como un agente, como un servidor de un pueblo romano, cobrando impuestos, como servidor, como siervo de un pueblo romano que no conocía de Dios y ni siquiera creía en Dios, ¿sí? Y ellos le servían. Bien, como la muchedumbre no le permitía ver a Jesús, a Zaqueo, entonces corrió hacia un lugar donde dice que sabía que Jesús iba a pasar. ¿Sí? Como Zaqueo no podía ver a Jesús en ese momento ahí donde estaba, dice que corrió hacia un lugar donde tal vez podría ver a Jesús. Entonces se subió, dice, a un árbol sicómoro. ¿Qué es un árbol sicómoro según el diccionario? Es un árbol parecido a la higuera, ¿sí? Y que da frutos incluso parecidos a los higos, y que puede medir desde 7 hasta 15 metros de altura. Ese es un árbol sicómoro. Bien, ahora, no sé si alguna vez se ha preguntado o quedó en dudas esto. Cuando yo vi lo de este tema, salió porque nuestra hermana Claudia alguna vez habló de Zaqueo y Jesús. Y ella siguió hablando, siguió predicando. Yo me quedé metido con Zaqueo y Jesús. Y estaba haciéndome preguntas: ¿quién era? ¿Qué hacían? Y cosas como esa. Y luego el jueves, el hermano Alfredo también empezó a hablar de Zaqueo, ¿sí? Y de Jesús. Llegó un momento que pensé, dije: ya para el hermano, porque ese es tema mío, ¿sí? Ya no diga más. Bien, pero bueno, qué bueno, ya van 3 veces. Entonces, no sé si alguna vez se ha preguntado, si es que Zaqueo tenía muchísimo dinero, como era, tenía muchas posesiones, tenía una alta posición social, y tal vez en ese momento lo más seguro es que estaba gozando de una completa salud y podía comprar todo lo que él quisiera. ¿Para qué quería Zaqueo ver pasar a Jesús? Así dice la palabra, que quería ver pasar a Jesús. ¿Para qué? Imagínense que uno de los millonarios actuales, que una de las personas que tiene mucho dinero, querría ver pasar a Jesús. ¿Para qué? Jesús no tiene dinero. Jesús no tiene ni dónde poner su cabeza, decía. Entonces, ¿cuál era el interés de Zaqueo por verlo? ¿Por qué estaba tan interesado en ver a Jesús? No se lo imagino. Bien, vamos a leer por favor ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo número 9, por favor. Ya llegó. Y vamos a ubicarnos en el versículo número 51. Lucas 9, versículo 51. Vamos a proceder a leer. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se llegó el momento, dice, el momento en que Jesús se iba a ir al cielo, iba a ascender al cielo. En este momento el Señor Jesús se encontraba por allá, por Galilea. Nos van a poner un mapita aquí para que nos ubiquemos, ¿sí? ¿Sí? Se encontraba allá por Galilea, en un lugar que se llamaba Capernaum.
Capernaum. ¿Sí lo ven? Allá en el rectángulo rojo que usted ve allá arriba es Capernaum. ¿Sí? La primera parte en azul es Galilea, Samaria y acá abajo está Judea. Bien, desde Capernaum hasta Jerusalén es esto y aquí está Jericó. ¿Sí? Bien, en ese momento Jesús se encontraba por allá por Betsaida, por Capernaum. ¿Sí? Y en ese momento dice que él decidió ir hacia Jerusalén. De hecho, Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús un tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué distancia, trazando una línea recta de Capernaum hasta Jericó? Son 164 kilómetros que tenía que recorrer el Señor Jesús. Haga de cuenta, es una distancia de aquí a San Luis Potosí, algo similar, de aquí a San Luis Potosí son 168 kilómetros. ¿Sí? Entonces, calcule cuánto tiempo iba a tardar Jesús en llegar para esa distancia. Bien, dice que en este trayecto, pasando por ciudades y por aldeas, el Señor Jesús compartió con la gente muchas enseñanzas, compartió de sus parábolas, ¿sí? Y compartió de sus milagros, hizo muchos milagros. ¿Cómo cuáles? Mire, por ejemplo, en ese trayecto, cuando el Señor lo decidió en ese lugar partir hacia Jerusalén, por ejemplo, enseñó lo de la parábola del rico insensato. ¿La ha visto? Ahí la va a encontrar en el capítulo número 12, del versículo 13 al 21. ¿Sí? ¿Qué hizo rápidamente el Señor Jesús? Dice que esta persona hizo unos graneros más grandes, unos graneros gigantes. ¿Para qué? Para almacenar toda su cosecha. Dice que para almacenar todos sus bienes. ¿Para qué lo hizo? Dice que para empezar a disfrutar de ellos. Pero no sabía que ese mismo día iba a morir. Y que los que iban a disfrutar eso, todo eso que había acumulado, eran otras personas. ¿Sí? Esa es una enseñanza para nosotros. Bien, si después nos vamos al capítulo 14, del versículo 1 al 6, el Señor Jesús sanó en sábado a un hombre que sufría de hidropesía. ¿Sí? No, un hidrópico, dice ahí en la palabra. ¿Sí? ¿Qué es la hidropesía? Es una acumulación de líquido en alguna parte del organismo que provoca una hinchazón, una inflamación. Dicen que generalmente es en los brazos o en las piernas, pero bueno, puede ser en cualquier parte del organismo. Y si continuamos, ahí en el capítulo 17, dice que al estar ya entre Samaria y Galilea, acuérdense, la parte superior es Galilea, la del medio es Samaria, ya estaba Jesús en esa parte, ¿sí? Sanó a 10 leprosos. Pero solo regresó uno, dice, a darle gracias, a mostrar gratitud con él. De los 10, solo uno regresó, y un extranjero, un samaritano. Y Jesús preguntó y dijo, ¿que no fueron 10 los sanados? ¿No fueron 10 los que se curaron? ¿Dónde están los otros 9? Y solo regresó un extranjero. Otra lección para nosotros. A veces el Señor hace milagros en nuestras vidas, nos da grandes beneficios, nos ha dado salud, nos ha dado tantas cosas, pero somos unos desagradecidos con Él. Quizás en el pasado ya hizo cosas maravillosas el Señor en su vida, hoy ya se nos olvidó. ¿Sí? Muy bien. Entonces el Señor Jesús seguía caminando y en el capítulo 18, al estar cerca de Jericó, le digo dónde está. Capítulo 18, versículo número 35. ¿Sí? Al estar en este lugar, al estar entrando a Jericó, dice el Señor que escuchó los gritos de un ciego. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, lo único que yo quiero es ver. Yo quiero ver. Muy bien, dijo Jesús, recibe la vista. Ya puedes ver. Tu fe te ha sanado. Amén. Así llegó a Jericó el Señor. Entonces, hermanos, sin duda que a oídos de Zaqueo llegaron todas estas noticias. Seguramente Zaqueo supo de todas estas maravillas que el Señor Jesús hizo y por ello quería verle. Antes de eso, recuerden que había hecho otros muchos milagros y había hecho otras parábolas, pero bien, nosotros arrancamos de ese punto. ¿Sí? Quería saber quién era Jesús, quería conocerlo. ¿Sí? Quería conocer realmente a Jesús. Segunda pregunta para usted. ¿Conoce realmente a Jesús? ¿Sabe quién es Jesús?
¿Sabe que Juan el Bautista nos lo presentó como? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, el Señor de señores, el soberano del universo, el único y sabio Dios, el Hijo de Dios, la luz del mundo, ¿sí? La resurrección y la vida, el Maestro, el Todopoderoso, el Cristo, el Yo Soy, el Amén. Ya lo conocen. Él es Jesús. Y hay muchas cosas más, y se acaban las palabras para poder enumerar quién era Jesús. Entonces, hoy, hermanos, repito nuevamente, ¿qué haría si supiera que Jesús va a pasar por aquí? ¿Qué haría si supiera que Jesús va a pasar por aquella calle, por la calle del Manzano? ¿Qué haría usted? ¿Qué sería usted capaz de hacer con tal de ver a Jesús? Es más, ¿qué haría usted si supiera que Jesús está aquí presente? ¿Cambiaría algo? Si supiera usted que Jesús está aquí. Miren, hay una historia de una congregación muy lejana. Dice que estaba escondida por allá por las montañas, aislada completamente. Y que todos los que se reunían ahí, todos los congregantes tenían una responsabilidad, tenían una función específica a hacer. ¿Sí? Entonces ahí en ese lugar había sembradores, había quienes cosechaban, había cocineros, había maestros, había ujieres, había gente de mantenimiento, gente que hacía la limpieza, todos ellos. Pero sucedió que en determinado momento empezaron a tener problemas entre ellos. Ya saben. ¿Saben lo primero que se quejaron? Dice que todos en esa congregación querían hacer la limpieza. Todos querían entrar a la limpieza, pero como no había rol de aseo, estaban enojados. ¿Sí? ¿Sí me cree eso? Cualquier semejanza es pura coincidencia con esta congregación. Bien, dice, entonces, como tenían esos problemas, preocupado por esto, bueno, la gente se preocupaba, dice, porque había varios chismosos dentro de la congregación, porque había gente que faltaba, porque había gente que llegaba tarde, porque había gente que no cumplía con lo que tenía que hacer, ¿sí? Porque había gente, dice, que no se saludaba entre sí, muchos problemas. Entonces, dicen que el pastor, preocupado por esto, se puso a orarle al Señor, le pidió que le ayudara a resolver estos problemas. Y un día el Señor le habló al pastor y le dijo: no te preocupes, hijo, ya me enteré de todos tus problemas y los vamos a resolver. Hoy yo he mandado de incógnito por ahí a mi hijo Jesús, va a estar ahí dentro de la congregación. Entonces el pastor convocó rápidamente una junta para informarles a todos que Jesús iba a estar incógnito. Cuando todos lo supieron, dijeron: ¿quién será? ¿Quién será el incógnito que anda aquí de Jesús? Dijeron: a lo mejor es uno de los cocineros. Probablemente sea uno de los que siembran, o uno de los que hacen la limpieza, o tal vez uno de los nuevos que llegó por aquí. ¿Quién será? Y como no lo sabían, ¿qué creen que pasó? Como no sabían quién era Jesús, entonces todos empezaron a llegar temprano. Ya nadie faltaba a la congregación. Ahora ya todos se saludaban y hasta hermanos se decían, como en cierta congregación. Es más, llegaron a tanto que decían: Dios te bendiga, hasta conozco uno santo. ¿Sí? Y entonces todos los problemas en la congregación se acabaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Ahora, ¿usted cree que Jesús esté aquí? Entonces no hay problemas aquí. Todos quieren hacer el aseo, todos se saludan y todos se quieren, ¿verdad? Nadie falta, nadie llega tarde. ¿Será? ¿Realmente conocemos a Jesús?
¿No será uno que a Jesús? ¿Dónde estará? ¿Estará presente en este lugar? Yo creo que sí, hermanos. Bien, ahora, hermanos, ¿realmente quiere usted ver a Jesús? ¿Qué hizo Zaqueo para poder verlo? Fíjese, ¿qué hizo Zaqueo para poder ver a Jesús? Aquí hay algo que tenemos que admirar, algo que tenemos que aprender de Zaqueo. Él no se dejó abatir por sus limitaciones, no digo, ay, es que soy chaparrito y nadie me deja ver, mejor me voy a regresar a mi casa, voy a ver la tele. No, Zaqueo no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Él no se intimidó por ser chaparrito, o por ser publicano, o por su posición social. No, Zaqueo, ¿qué hizo? Zaqueo fue al encuentro de Jesús. Sí, no se quedó en casa, fue al encuentro de Jesús. Zaqueo se subió a un lado sin importarle, hermanos, lo que la gente dijera, sin importarle que la gente lo criticara. ¿Cómo es posible que una persona que es millonario, que tiene mucho dinero, que disfruta de una posición social alta, se encarama en un árbol para ver a un hombre que es pobre, que no tiene dinero, ¿sí? Que no tiene ni dónde poner su cabeza? Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Dejó a un lado el orgullo, dejó a un lado la jactancia, dejó a un lado la altivez y se subió más arriba. De esa posición donde estaba Zaqueo, se subió más arriba. ¿Qué? Se subió a otro nivel diferente. A otro nivel de los que estaban ahí rodeando, de los que estaban ahí, a otro nivel mejor, al siguiente nivel. Hasta ahí se fue Zaqueo. Y yo le digo el día de hoy, hermano, si quieres subir tú a otro nivel para ver mejor a Jesús, para conocer a Jesús, usted tiene que dejar atrás todo lo que le estorba, todo lo que le ha impedido ver a Jesús realmente como es. ¿Sí? Despojarse de todo aquello que le ha impedido ver realmente a Jesús, cómo es Jesús. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que dejar atrás? ¿Qué cosas tenemos que despojarnos, sacudirnos de todo eso? Tiene que dejar fuera odios, rencores, amarguras, celos, envidia, infidelidades, deshonestidad. ¿Qué más te digo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que ofende a Dios, tiene que hacer morir todo eso que usted trae cargando, que usted trae arrastrando, si es que realmente no ha visto a Jesús, tal como lo describimos, como esa estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Tiene que sacar todo eso. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que Jesús está vivo? Él no está muerto, Él está vivo. Entonces, para ver a Jesús vivo, todo lo que trae adentro que ofende a Dios tiene que estar muerto. ¿Sí entendió? ¿Sí? Para ver ese Jesús vivo, todo lo que traemos adentro que ofende a Dios tiene que estar muerto, tiene que morir. Si no, no va a poder ver a Jesús. Jesús va a pasar. ¿Te vas a quedar aquí o vas a ir a su encuentro? ¿Vas a hacer lo que hizo Zaqueo o te vas a regresar? O lo otro que puedes hacer es que vas a argumentar que hay mucha gente, vas a argumentar que eres bajito de estatura, o estás bajito espiritualmente quizás, te has considerado chaparrito espiritualmente, pero a lo mejor anhelas, a lo mejor quieres seguir al siguiente nivel. ¿Qué vas a hacer para subir a ese siguiente nivel? Y usted puede decir, es que yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues arrepiéntete de todos tus pecados, pídele perdón al Señor, ora, ten tiempos de intimidad con Él, ¿sí? Con Dios, lee la palabra, lleva a la práctica todo eso que tú lees en la palabra. Nomás leerlo no va a hacer nada. Tienes que leer y llevar a la práctica eso que dice Dios en su palabra. Amén. Si vas al médico y lees la receta, no va a pasar nada. Tienes que comprar el medicamento y tomártelo. Si no, no va a suceder nada. Como dicen, abrir una Biblia en tu casa y tenerla abierta, no va a pasar nada. Tenemos que aprender de ella. Bien, hermano, súbete al árbol.
No tienes otra alternativa. ¿Quieres conocer mejor a Jesús? Súbete al árbol, sin que te importe lo que digan los demás, que digan lo que quieran. Ve al otro nivel. Mira, si decides ir a verlo, Jesús va a llegar hasta donde tú estás. Jesús va a llegar hasta el árbol donde tú estás encaramado. Va a llegar y te va a ver bien. Si tú decides ir a verlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tengas la vista del Señor en ti? Porque en ese momento, cuando tú lo veas desde esa posición donde tú estás, en el otro nivel, tú lo vas a ver en toda su magnificencia. Tú lo vas a ver en todo su esplendor. Vas a ver cómo es Jesús. Vas a poder contemplar su señorío, su poderío, su soberanía, su majestad. Así es Jesús. Desde ese punto tú vas a poder verlo. Ya no vas a batallar porque no lo puedes ver. Y en ese momento, imagínate, cuando tú estés ahí, sobre ese árbol, el Señor Jesús va a llegar ahí, te va a estar viendo y te va a decir: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo tu casa. Eso le puede decir al Señor Jesús si usted va a su encuentro. Hoy es necesario hospedarme en tu casa. ¿No quisiera que eso hiciera Jesús en su vida? Bien, continuamos. La siguiente pregunta es: ¿cómo supo Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Cómo supo él que se llamaba Zaqueo? ¿Quién le dijo? Y va otra pregunta para usted. ¿Tú crees que Jesús sepa tu nombre? ¿Sí? ¿Quién se lo dijo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios todopoderoso que todo lo sabe. No hay pensamiento que se esconda de Él. Estamos ante un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para Él. No hay nada que no pueda hacer. Ese es Jesús, ¿sí? Ese todopoderoso. Y vamos a verlo. Salmo, por favor, Salmo 139. Vamos a ver si realmente Jesús nos conoce. Salmo 139, versículo del 13 al 16. Vamos a leer. Dice así su palabra. ¿Ya está ahí? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. El Señor nos conoce y nos conoce muy bien. Entonces ahora, ¿qué le vio Jesús a Zaqueo? ¿Por qué se dirigió a él? Seguramente que había muchas otras personas que querían ver a Jesús y a lo mejor otros estaban ubicados en una posición estratégica para verlo. Entonces, ¿qué le vio a Zaqueo? ¿Por qué fue precisamente con Zaqueo? Y de aquí surge otra pregunta. ¿Se ha preguntado alguna vez qué vio el Señor en usted? ¿Qué vio el Señor en usted? ¿Por qué se dirigió a usted? ¿Por qué sus ojos lo dirigió a usted? ¿Qué no había más personas a su alrededor? ¿Qué no estaba toda la familia? ¿Qué no estaban los amigos, los compañeros? ¿Qué no había gente ahí? ¿Por qué fue usted? ¿Se lo ha preguntado? Dice la palabra en la primera parte del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Sabe por qué? No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. ¿Sí? El Señor nos eligió. ¿Por qué? ¿Por qué nos eligió a nosotros? ¿Qué teníamos nosotros de especial? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué los del mundo? ¿Por qué los que están allá afuera? No. Vamos al Evangelio de Lucas ahí mismo, pero en el capítulo 5, por favor. Vamos a ver a quiénes escoge el Señor. Capítulo 5, y vamos a leer del versículo número 27 al 32. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús se fijó en nosotros? Porque somos pecadores. Por eso vino Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesús ya llegó ahí donde tú estás, ahí donde estás trepado. ¿Qué le vas a responder a Jesús? ¿Qué le vas a ofrecer a Jesús en ese momento? ¿Sí? ¿Qué le vas a decir cuando te diga que te bajes de él? ¿Qué hizo Zaqueo? Dice que Zaqueo descendió a prisa. ¿Sí? Descendió a prisa. ¿Sí? Zaqueo no dijo: espérame un momentito, ahorita voy. ¿Qué crees? Que la casa está sucia, voy a limpiarla, ahorita regreso. No tengo nada que cenar. No, dice que se bajó a prisa. ¿Sí? Y es que, hermanos, cuando Jesús nos habla, no hay que tardarse, no hay que posponer. Lo que hay que hacer es que hay que obedecerlo, y mientras más pronto, mejor. Piensa ahora un momento. ¿Alguna vez Dios, alguna vez Jesús le ha hecho un llamado? En el tiempo que tiene aquí, ¿Dios le ha hecho un llamado? Probablemente sí. Todavía lo está pensando. Todavía le dice: no es tiempo todavía, espérame un momentito, después al ratito voy. Piénsenlo. Probablemente ya el Señor Jesús le ha llamado y estamos esperando. Lo está dejando para después. Ahorita no, ahorita soy muy joven, ahorita tengo que disfrutar. No. ¿Sí? Bien, la palabra dice enseguida: y le recibió gozoso. Zaqueo recibió a Jesús gozoso. Miren, imagínense lo contento que iba Zaqueo, acompañado por Jesús. Iba camino a su casa, de ahí donde estaba el árbol, iba camino a su casa, y a su lado, nada más ni nada menos, llevaba al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cómo iría Zaqueo? ¿Cómo se sentiría usted si tuviera a Jesús a su lado? Dice que con mucha alegría Zaqueo, feliz, contento, dice que llegó y abrió las puertas de su casa de par en par y le dijo a Jesús: adelante. ¿Cómo recibiría usted a Jesús? Por eso le digo, ¿qué le ofrecería a Jesús? Sí. Contento estaba Zaqueo. Jesús había entrado a su casa, pero siempre hay un pero todos estaban murmurando. ¿Cómo es posible que haya elegido la casa de un pecador para posar ahí? Habiendo tantas casas, habiendo tantas familias, ¿sí?, de gente que es buena, ¿por qué eligió la casa de un pecador? ¿No podía haber hecho otra mejor elección? Jesús seguramente dijo:
Pues el que no sea pecador, que tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Y qué pensó Zaqueo? ¿Qué estaría pensando Zaqueo ante esas murmuraciones? Zaqueo seguramente dijo, hermanos, que digan lo que quieran, que murmuren, que hablen, porque lo único que yo sé es que hoy el Señor Jesús está conmigo, ¿sí? Y no importa lo que todos los demás digan, yo sé que el Señor está aquí y está conmigo. Y no me interesa lo que digan los demás. A mí lo que más me interesa en este día es que lo que diga Él, lo que me mande Él, lo que Él quiera, no lo que quieran los demás. Porque Jesús estaba en su casa. Y seguramente que Zaqueo estaba ahí en casa reconociendo la grandeza del Señor y le dijo: oh Señor Jesús, yo reconozco delante de ti que soy un pecador. Yo reconozco delante de ti que te he ofendido. Y hoy no solo te he abierto las puertas de mi casa para que entres a ella. Hoy has entrado también a lo más profundo de mi corazón. Hoy te he abierto las puertas del corazón también. No solo las puertas de casa, Señor. Sí, te he abierto mi corazón y tú me has transformado. Me has cambiado. Podemos decir eso nosotros. Y hermanos, es que cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, le recibimos a Él para dejar afuera lo que tanto nos gustaba desencantar: el cigarro, el alcohol, la fiesta, la mentira, la deshonestidad, la infidelidad que tanto nos gustaba. Pero llegó Jesús y acabó con todo eso. ¿Sí? Los que realmente tienen a Jesús en el corazón. Cuando Jesús llega a la vida de un hombre, este hombre le dice adiós a los vicios. El mentiroso ya no miente, ahora habla con la verdad. El que decía malas palabras ya no las dice. El deshonesto y el infiel ahora se conduce conforme a una ética cristiana, una ética y valores cristianos. Cuando Jesús llega a un lugar, hermanos, hay enseñanza, aprendemos de Él. Pero ¿sabe qué cosa más hay? Hay milagros. Cuando Jesús llega a una casa, cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega al corazón, ¿sí? ¿Qué pasa? Dicen que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan y caminan. ¿Lo creen? Las enfermedades son sanadas, la familia, las amistades, los matrimonios son restaurados, porque llegó Jesús. Zaqueo este día, lo único que quería, dice la Escritura, es ver pasar a Jesús. Era lo único que iba a hacer, ver pasar a Jesús. Sin embargo, terminó haciendo un compromiso con Él. ¿Cuál fue el compromiso? Dando muestras de un genuino, de un auténtico arrepentimiento, se puso en pie y le dijo al Señor: la mitad de mis bienes, la mitad de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo poseo, se lo voy a dar a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le voy a devolver 4 veces más que eso. Eso lo dijo Zaqueo, eso lo dijo un corazón transformado. Entonces, hermanos, Dios transforma, ¿sí? Dios cambia vidas, Dios cambia nuestra manera de pensar y por eso cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, nos hace diferentes. Somos la diferencia, hermanos, ¿sí? Si es que Jesús llega a casa. Y miren, regresando a la pregunta, ¿por qué quería Zaqueo ver a Jesús? ¿Por qué quería ver? ¿Cuál era la necesidad de Zaqueo? Todos tenemos alguna necesidad. Le voy a decir, Zaqueo necesitaba deshacerse de todo aquello que había adquirido ilícitamente y que afligía y que mortificaba su corazón.
Eso es lo que necesitaba Zaqueo. Pero sabía también que sin Jesús no lo podía hacer. Él sabía que para esto necesitaba a Jesús. Necesitaba a Jesús. Necesitaba un Salvador. Sí. Jesús es nuestro Salvador. Porque hoy en el mundo hay gente con mucho dinero. Hay gente millonaria. Pero no conocen a Jesús. Carecen de un Salvador. Y testimonios y evidencias de tanta gente que tiene dinero, artistas, actores, políticos. Sí, hay muchos. Esos no se los voy a decir, ¿sí? Pero hay muchos. Y mire, hace unos días nuestro pastor nos envió en el Telegram algo sobre Salomón. No sé si usted lo leyó. Pero bien, vamos a leer Eclesiastés, por favor, capítulo 12, después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13. Después de que terminó todo el discurso, Salomón dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón fue un hombre que lo tuvo todo y lo tuvo en abundancia. Tuvo mucho, tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo de todo. Pero él concluye al final que la felicidad solo la tienen aquellos que respetan y que obedecen a Dios. No hay más. Algo que la riqueza nunca jamás te lo va a poder dar, ¿sí? Solo aquellos que temen al Señor, que lo respetan, que lo reverencian, ¿sí? Y que lo obedecen, solo aquellos van a poder obtener la felicidad. ¿Amén? ¿Sí está de acuerdo con eso? Bien, ya casi terminamos. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y mostramos un verdadero, un auténtico arrepentimiento, nuestro Señor Jesús nos ofrece gratuitamente, por su gracia, un regalo invaluable. ¿Cuál regalo? La salvación. Y es por gracia, no tenemos que hacer nada, es por su gracia, ¿sí? ¿Qué es eso de la salvación? ¿Con qué se compra? ¿Dónde se pide? ¿Sí? La salvación nos libra del poder del pecado y nos convierte en hijos de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. ¿Sí? Eso es lo que trajo Jesús a ofrecernos. Y continuó Jesús al final, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a los que viven alejados de Dios. Jesús vino a buscar a los que no le conocen. Jesús vino a buscar a los que no le han recibido como su único, como suficiente, como su suficiente Salvador. Por eso vino Jesús, a eso vino. Y finalmente, Él te dice hoy, Él te dice a ti: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Hoy es necesario que tú me abras tu corazón. Yo quiero penetrar hasta lo más profundo de ese corazón. ¿Para qué? Para gobernar tu vida. La pregunta de Jesús es: ¿me vas a dejar entrar? ¿Estás dispuesto a dejar entrar a Jesús en ese corazón? ¿Estás dispuesto a abrirle las puertas de casa, a abrirle las puertas del corazón? Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Bien, terminamos. Tenlo presente el día de hoy. ¿Quieres subir al otro nivel? ¿Quieres contemplar a Jesús desde arriba mejor que los que están al ras del piso? ¿Sí? Entonces, lee una palabra, ora, como lo dijimos, ten intimidad con Él, congrégate, dale alabanza, muestra gratitud con Él, sírveme al Señor, obedéceme. Es todo lo que tenemos que hacer. Amén.
Dios les bendiga. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Hoy, sin duda que hemos aprendido que tenemos que tener un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor. Que tenemos que ir a tu encuentro, mi Dios, para poder apreciarte mejor, para estar en un mejor nivel y poder conocerte a profundidad, mi Dios. Hoy queremos abrirte las puertas de casa. Queremos abrirte las puertas de nuestro corazón y que entres hasta allá adentro, a lo más profundo, para que tú cambies, para que tú transformes nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.